Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Alcohol y Emergencias Metabólicas dirigida por nuestra ponente, la doctora Melinda Valdivia Infantas, médico asistente del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Muy bien, vamos a darle la bienvenida, estimada doctora Valdivia. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Buenos días, espero que estén bien y vamos a dar por iniciadas las capacitaciones de este año. Empezamos con el tema de alcohol y emergencias metabólicas. Eh, mm, Como en nuestro país el consumo de alcohol es alto y frecuente, ¿se acuerdan que ya hemos venido realizando charlitas? Hicimos una general de alcohol y todas las complicaciones médicas y luego hemos ido avanzando eh, en este tema del consumo crónico de alcohol. Y hoy día vamos a hablar de las emergencias metabólicas. Hablaremos de la cetoacidosis alcohólica, el síndrome de Wernicke-Korsakoff, hipoglicemia, hiponatremia e hipomagnesemia relacionados al consumo de alcohol. Empezando con la cetoacidosis alcohólica, probablemente muchos de ustedes, profesionales de salud, han visto cetoacidosis alcohólica, sino que no la han detectado porque ocurre que hay un infradiagnóstico porque el paciente mejora rápidamente con hidratación, ¿no? Entonces, de repente sí vinieron con su acidosis y bueno, se le hidrató al paciente y mejoró rápidamente. Entonces hay un subdiagnóstico, pero es frecuente que los pacientes tengan acidosis metabólica por cetoacidosis alcohólica. Generalmente son pacientes que malnutridos, hay aumento del NAT. Vamos a ver en el metabolismo del alcohol que este aumento provoca cetoacidosis. Por otro lado, los pacientes tienen hipovolemia porque han estado con náuseas, con vómitos, y hay un consumo excesivo de alcohol previo, días a semanas. Pero cuando ya el paciente viene, no está con intoxicación alcohólica porque ya ha estado vomitando y con dolor abdominal y eso ha detenido que siga consumiendo alcohol. Entonces de repente vienen con el antecedente de haber consumido grandes cantidades de alcohol, pero no está intoxicado por alcohol en el momento que están viendo al paciente. ¿Por qué ocurre? No se preocupen, está en inglés, pero está fácil la traducción, ¿no? En la fisiopatología, número uno, a veces la persona está que consume y consume alcohol y no come, ¿no? Entonces, eso disminuye los depósitos de glucógeno en el hígado. Como no hay aporte de glucosa, por lo tanto hay una disminución de la insulina y hay un aumento de glucagón, que es lo que va a permitir la gluconeogénesis y la glucolisis. Pero como ese proceso demora, entonces se van movilizando los ácidos grasos, es decir, hay lipólisis. Esto es por un camino. Por otro lado, cuando se consume alcohol, etanol, se va metabolizando por la alcohol deshidrogenasa, acetaldehído, y por la acetaldehído deshidrogenasa, acetato. En este camino, el NAT se reduce. En este camino metabólico, el NAT se reduce. Cuando el NAT se reduce y hay un aumento de esta proporción, por lo tanto, eh, todo el piruvato, en vez de que pase a glucosa y exista la gluconeogénesis, va a pasar al lactato y va a colaborar esto también con la acidosis. Hay una acidosis láctica. Pero el hecho de que el piruvato vaya al lactato, lo que finalmente hace es que hay una disminución de la gluconeogénesis, porque el piruvato ya no va a glucosa. Entonces, esta disminución de la formación de glucosa, por su lado, disminuye la insulina y aumenta el glucagón, lo que va a provocar lipólisis. Por otro lado, estos pacientes tienen náuseas, vómitos, entonces hay depresión de volumen, vienen deshidratados
Por lo tanto, va a haber estimulación de las catecolaminas y aumento del cortisol, como ocurre en cualquier caso de deshidratación. Esto a su vez disminuye la insulina, aumenta el glucagón, va a ocurrir lipólisis, movilización de ácidos grasos, lo que va a llevar a aumento de los cuerpos cetónicos, como acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Entonces, esto aumento de los cuerpos cetónicos va a provocar cetoacidosis alcohólica. Esto es lo mismo, va a haber ausencia de ingesta calórica, solamente está tomando alcohol, no come. Ya de por sí en el hígado hay disminución del depósito de glucógeno, por lo tanto van a aumentar, va a haber una contrarregulación de las hormonas con disminución de la insulina y aumento del glucagón, lo que va a llevar a movilización de ácidos grasos, lipólisis. Y esta lipólisis va a llevar a formación de cuerpos cetónicos como acetoacetato y beta-hidroxibutirato principalmente. Entonces el cuadro típico va a ser que viene con náuseas, vómitos y dolor abdominal. Y hay una historia de ingesta de alcohol reciente, dolor abdominal, para de consumir y bueno, el paciente presenta acidosis. Ya también puede verse signos de deshidratación, taquimia, taquicardia, hipotensión en casos más severos, ¿no? Pero como cuando los pacientes llegan así con este cuadro, inmediatamente los hidratamos, esta cetoacidosis se corrige rápidamente. Entonces, por eso que de repente no la estamos diagnosticando. Si le hacemos los análisis de gases arteriales, va a haber una acidosis metabólica con CAP alto. Acuérdense que las causas de acidosis metabólica con CAP alto están la cetoacidosis, que pueden ser diabética, alcohólica y del ayuno. Y luego ya hay otras causas como insuficiencia renal, etc. El lactato está elevado, pero nunca está mayor de 4. Si es que el lactato está mayor de 4, hay que considerar otros diagnósticos diferenciales. Y los cuerpos cetónicos van a ser positivos en orina y en sangre, ¿no? De repente ahí tener alguna consideración que ahorita les voy a decir. Obviamente que siempre que evaluemos un paciente con consumo de alcohol y dolor abdominal, también se amplían los diagnósticos diferenciales, ¿no? Aparte de la cetoacidosis alcohólica, se amplían otros diagnósticos como por ejemplo una pancreatitis, pancreatitis alcohólica, etc. De repente ustedes van a poder diferenciar esto porque van a tratar al paciente y el paciente va a mejorar rápidamente. Si no mejora rápidamente, entonces hay otra causa de la acidosis metabólica. Igual que para la cetoacidosis diabética, a veces los test que se realizan para buscar cuerpos cetónicos en orina y en sangre son a base del nitroprusiato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos tests, como el Uritest, Dipstick o Lastic, que son los nombres comerciales, digamos, utilizan como reactivo nitroprusiato y el nitroprusiato lo que va a hacer es detectar el acetoacetato, ¿no? Entonces, puede ser que yo estoy sospechando cetoacidosis alcohólica, le pido cuerpos cetónicos en orina, hago esta prueba y va a salir negativo, pero no descarta, digamos, el diagnóstico porque el cuerpo cetónico que predomina en la cetoacidosis alcohólica es el beta-hidroxibutirato. Predomina mucho más que en la cetoacidosis diabética. Con la cetoacidosis diabética también predomina este tipo, pero en la cetoacidosis alcohólica mucho más. Entonces, si medimos cuerpo cetónico, como esta prueba solo detecta el acetoacetato, puede ser que inicialmente nos venga negativo y eso no descarta el diagnóstico. Entonces voy a tener sospecha cuando hay trastorno por consumo de alcohol, ¿no? Es un paciente que ha tomado grandes cantidades de alcohol previamente, o bueno, de repente también es un consumidor crónico de alcohol, ¿no? Va a haber acidosis metabólica con CAP alto, pero la glucosa va a estar normal o con tendencia a estar baja.
puedo tener cetonas en suero y orina y un gap osmolar levemente elevado, ¿no? El gap osmolar, ¿se acuerdan? Es la diferencia de la osmolaridad medida menos la calculada. Buscan ahí en YouTube de las charlas que hicimos, le expliqué un poquito más del gap osmolar cuando hablamos de intoxicación por metanol. El etanol también tiene un efecto osmolar, entonces puede ser de que venga levemente elevado. El criterio es clínico, porque ya les he dicho que puede ser que las cetonas en suero o orina les salgan negativas. Entonces, es típico. Historia de consumo de alcohol, dejó de consumir por dolor abdominal, viene con dolor abdominal, náuseas y vómitos, le hacen un AGAS y le sale acidosis metabólica. Si el paciente ha tenido mucho vómito, puede ser que tenga además una alcalosis metabólica, que tenga una mezcla de acidosis y alcalosis metabólica, y el pH puede ser que les esté normal, pero cuando interpretan los gases arteriales van a encontrar tanto acidosis como alcalosis metabólica. ¿Cuál es el manejo? Y por eso es como les digo, es que pasa desapercibido, porque como llegan intoxicados por alcohol, los hidratamos, ¿no? Entonces, la hidratación sola con electrolitos, digamos con cloruro de sodio 9 por 1000, los va a mejorar, pero la recuperación va a ser mayor cuando ponemos dextrosa al 5% en solución salina. Es decir, podemos poner dextrosa al 5% con 2 ampollas, para más o menos equilibrar con 2 ampollas de cloruro de sodio al 20%. eh, entonces, el paciente se va a recuperar mucho más que si solamente pusiéramos electrolitos. ¿Por qué? Porque el hecho de que le demos dextrosa va a hacer que aumente la insulina, y ya hemos dicho que en la fisiopatología hay una disminución de la insulina y aumento del glucagón. El hecho de dar dextrosa al 5% va a invertir esto y va a corregir mucho más rápido la acidosis. Entonces siempre tenemos que tener esto, dar dextrosa con electrolitos. Entonces el paciente se recupera rápidamente. La acidosis desaparece, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con acidosis metabólica y estamos reponiendo fluidos con dextrosa y electrolitos, y la acidosis metabólica no se corrige o empeora, entonces ya tenemos que ampliar el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, alcoholes tóxicos, ¿no? Ya sospechar intoxicación por metanol, etilenglicol, isopropilalcohol, etc. Porque en la cetoacidosis alcohólica, es más, les ayuda el diagnóstico, porque el paciente, la acidosis se recupera. Es decir, inicialmente vieron algo de acidosis, que nunca son acidosis metabólicas severas, ¿ah? Nunca es como las acidosis metabólicas que vemos cuando ya bien intoxicados por metanol. Entonces son acidosis metabólicas que se corrigen rápidamente con la hidratación, y ahí ya hicieron su diagnóstico de cetoacidosis alcohólica. Si no se corrige con la hidratación, ya piensen en otras causas. Bueno, luego respecto a la hipoglicemia inducida por alcohol, que es otra emergencia metabólica. Digamos, que hay otras causas más frecuentes de hipoglicemia, ¿no? Pero tienen que tener un alto índice de sospecha, eh, en pacientes, sobre todo que son consumidores crónicos de alcohol, y es más peligroso, obviamente, en niños. Si los niños accidentalmente ingirieron alcohol porque se llevaron a la boca el perfume o algún producto conteniendo alcohol, es más grave. En caso de niños es más frecuente la hipoglicemia inducida por alcohol. Generalmente estos pacientes están en ayuno, ingieren alcohol, están en ayuno varios días, los síntomas de hipoglicemia pueden tardar en presentarse y la respuesta a la dextrosa puede ser lenta. Entonces, ¿cómo se explica la hipoglicemia? En el consumo crónico, de alcohol, hay daño hepático. Como hay daño hepático, hay disminución de los depósitos de glucógeno. No hay el hígado, una de las funciones del hígado es tener el depósito de glucógeno, de tal forma que nosotros cuando estamos en ayuno nunca hacemos hipoglicemia, ¿no? Así estemos en huelga de hambre. ¿Por qué? Porque tenemos depósitos de glucógeno. Pero si esta persona
consume crónicamente alcohol y ya tiene insuficiencia hepática, probablemente no hay depósitos de glucógeno y va a ser hipolicemia. Por otro lado, el consumo agudo de alcohol es bien raro que dé hipoglicemia, ¿no? O sea, un consumo agudo sin antecedente de consumo crónico. Pero cuando se consumen grandes cantidades de alcohol, se puede ver que en el metabolismo, habíamos dicho que en el metabolismo se reducía el NAT, entonces cuando ocurre esto hay disminución de la gluconeogénesis. Entonces tenemos que el paciente no come, tiene depósitos de glucógeno disminuido si es consumidor crónico, y por otro lado, esta inversión donde hay un aumento del NAD reducido en el metabolismo del alcohol, bloquea la conversión de piruvato a glucosa y el piruvato pasa a lactato. Esto es un poquito igual que lo que les expliqué para cetocidosis. Entonces el piruvato, en vez de ir a glucosa, no va por este camino y disminuye la glucosa en sangre y hay hipoglicemia. Entonces tengo que sospechar hipoglicemia en aquel que consume crónicamente alcohol y en aquel que ha consumido grandes cantidades de alcohol. Y bueno, es más frecuente el hipoglicemia inducido por alcohol en ingestas agudas en el caso de niños, ¿no? Esto es lo que le decía del metabolismo del alcohol, ¿no? El alcohol pasa a acetaldehído. Gracias al alcohol deshidrogenasa, en este camino el NAT se reduce. El acetaldehído, gracias al acetaldehído deshidrogenasa, pasa a acetato, y luego el acetato pasa a acetilcoenzima A, etc., ¿no? En este camino el RAT se reduce. Cuando el NAT se reduce, el piruvato no pasa a glucosa, o sea, no hay gluconeogénesis y el piruvato pasa al lactato. Entonces, es raro, pero intoxicación alcohólica aguda puede verse también hipoglicemia. Entonces, los síntomas son los mismos que para cualquier causa de hipoglicemia, ¿no? Los mismos. Hay síntomas de descarga simpática, los neuroglicopénicos, ¿no? Entonces el paciente va a tener taquicardia, sudoración, temblor, irritabilidad, cefalea, puede tener trastorno de la conciencia y convulsiones. Entonces, es importante tomarle la glucosa en sangre. Y bueno, y si están sospechando y digamos que estén en un sitio que no tienen para dosar la glucosa, tampoco tienen su aparatito para medir la glucosa en sangre por glucosinta, y saben que es consumidor crónico de alcohol y viene con trastorno de la conciencia o con alguno de estos síntomas, bueno, si le ponen 25 gramos de dextrosa, que son 4 ampollas más o menos de dextrosa, 33%, eso no lo va a matar, lo llevará a la hiperglicemia, pero lo peor sería de que ustedes estén sospechando hipoglicemia y por X motivos no pueden hacer el dosaje de glucosa, y el paciente cuando hace secuela de hipoglicemia queda gravemente enfermo. En cambio, la hiperglicemia después se le puede manejar con insulina, generalmente con 4 ampollas de dextrosa tampoco es que va a ser un coma diabético. Entonces, es mejor tratar la hipoglicemia e irnos a la hiperglicemia si estuvieran en un lugar donde no pudieran hacer dosaje. Ahora, yo les recomiendo, ahora que tengan ahí a la mano siempre su aparatito para hacer la glucosinta, que es una buena inversión. Entonces, eh, generalmente eso está disponible, se le coloca el manejo es igual que para cualquier hipoglicemia. Se le coloca una carga de 25 a 50 gramos de glucosa, como les digo. Con esa carga, no es que le doy la carga y ya está, ¿no? Generalmente los pacientes se recuperan rápidamente. En este tipo de pacientes puede demorar un poquito más en responder, pero responde. Y el reemplazo de dextrosa endovenoso debe continuar hasta que el paciente pueda comer. Porque ¿qué pasa? Es que le pasan la dextrosa y luego le retiran y el paciente otra vez puede entrar en hipoglicemia. Entonces, hasta que el paciente pueda comer, es mejor que lo tengan ahí con su
le ponen su carga de dextrosa y de ahí lo tengan con su dextrosa al 5 o al 10%, goteando a 15 gotas por minuto, de paso que lo están hidratando, etc. El manejo, como les digo, es igual que para cualquier causa de polisemia. Asegurarse, como siempre, el reemplazo le dejan una dextrosa al 5 o al 10% goteando hasta que el paciente pueda comer. Respecto a la hiponatremia inducida por alcohol, puede tener varias causas en los consumidores crónicos de alcohol. Por eso alguna vez ya dimos la charla como el consumo de alcohol en el mundo y en nuestro país es importante siempre para todo paciente que se atienda o que pida atención en salud, en donde sea, una emergencia, por consultorio, hospitalización, donde veamos al paciente, siempre es bueno preguntar por el consumo crónico de alcohol. Porque el paciente puede venir, sé, por una neumonía y va a ser diferente si consume crónicamente alcohol, va a tener otros trastornos que se pueden presentar mientras están atendiendo a ese paciente. Este es un ejemplo de las clases que estamos hablando hoy día, una emergencia metabólica, que ustedes de repente si no preguntan por el consumo de alcohol, se les puede pasar. Entonces, y hay una charla que ya está colgada sobre eso, que ya dimos aquí en las capacitaciones en el LOAIS. Entonces, siempre preguntar al paciente por el consumo de alcohol, sea que lo estemos viendo por consultorio, que lo estemos viendo por emergencia. Es decir, esa pregunta no nos va a demorar una hora, nos va a demorar minutos. Entonces, el paciente puede hacer hiponatremia por hipovolemia, porque estos pacientes pueden tener deshidratación porque el alcohol provoca poliuria o puede estar con náuseas y vómitos. Hay una potomanía cervecera o potomanía de la cerveza que provoca una hiponatremia dilucional, que ya un ratito les voy a hablar. Hay una pseudohiponatremia, porque estos pacientes que consumen crónicamente alcohol pueden cursar con hipertrigliceridemia. Puede haber una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Estos pacientes abusadores crónicos de alcohol pueden desarrollar cardiomiopatía alcohólica, que los puede llevar a su vez a insuficiencia cardíaca y pueden hacer una hiponatremia con exceso de volumen. Por otro lado, pueden tener cirrosis alcohólica. La cirrosis alcohólica los va a llevar a insuficiencia hepática, por lo tanto van a retener líquidos y por ese motivo pueden hacer también una hiponatremia, también con exceso de volumen. Entonces, todas estas son causas de hiponatremia en personas que consumen crónicamente alcohol. ¿Qué es la hiponatremia? Lo que se conoce como potomanía cervecera. Es en aquellos pacientes que toman grandes cantidades de cerveza, más de 4 litros de cerveza al día, y que son desnutridos, van a desarrollar una hiponatremia dilucional, ¿no? Entonces, acá tienen una unidad renal, más o menos se explican las causas de hiponatremia, cuando se usan diuréticos de asa o ahorradores de potasio. En este caso, lo que va a haber es una reabsorción de agua en los túbulos, una reabsorción de agua, por lo tanto una hiponatremia dilucional. Que aquí un poquito les detallo de esta referencia. Esto de acá representa lo de acá, el espacio urinario, los túbulos, y esto obviamente va a ser la orina, ¿no? Entonces normalmente hay un balance osmótico eh, que no va a permitir que haya grandes reabsorción de agua, ¿no? Sino que se va a eliminar en su vez en orina. Cuando el paciente ingiere grandes cantidades de cerveza, más de 4 litros al día, las cervezas son calorías vacías, tienen pocas calorías, no tienen proteínas. Además, este es un consumidor crónico de alcohol que va a estar desnutrido.
Además, ingiere mucha agua con la cerveza, pero no ingiere solutos ni proteínas, porque está tomando y tomando. En un contexto de un paciente desnutrido, por lo tanto, la carga osmótica aquí en el espacio urinario va a estar disminuida comparado con el intersticio, entonces se va a reabsorber mucho más agua, por lo tanto, va a haber una hiponatremia dilucional. Entonces, en este tipo de patología hay un consumo excesivo de cerveza, hay una ingesta pobre de solutos, de fondo ya hay malnutrición por el consumo crónico de alcohol, entonces hay bajos solutos. La carga renal de solutos, esto es lo normal, de solutos va a ser baja, por lo tanto, va a disminuir la eliminación de agua, se va a resolver más agua y va a haber una hiponatremia dilucional. ¿No? Para así explicarle, pero las otras causas ya más o menos les he explicado. Hay pérdida de volumen, hay una pseudohiponatremia porque el paciente puede tener hipertrigliceridemia, puede haber un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, puede haber hiponatremias, las que se ven en insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, pero en este caso porque la causa es cardiopatía alcohólica o cirrosis alcohólica. Entonces, los síntomas y signos de hiponatremia va a ser relacionada al alcohol, va a ser como cualquier hiponatremia por otras causas. Entonces, el paciente puede quejarse de debilidad, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Conforme la hiponatremia se haga más severa, puede venir con trastorno de la conciencia y convulsiones, ¿no? Entonces, puede ser que el paciente llegue con esto a la emergencia. Entonces, como es alcohólico, bueno, sí, pues tiene náuseas y vómitos por el consumo de alcohol y bueno, está intoxicado alcohólico y por eso viene el cuadro, ¿no? Entonces, en el paciente consumidor de alcohol hay un mal diagnóstico y ya se confunde con otras patologías. Entonces, el paciente puede pensar que viene con estos síntomas porque está con intoxicación alcohólica aguda, porque está con abstinencia alcohólica, porque está con hipoglicemia, porque viene con encefalopatía de Warburg. Entonces, hay que tener eh, un alto índice de sospecha. Por eso siempre digo que cualquier paciente que viene con intoxicación alcohólica aguda debería, por lo menos, tener unos gases arteriales donde ahí sale el sodio, el potasio y sale la glucosa de pasadita. ¿Y cuál es el tratamiento? Y es el mismo tratamiento que para cualquier paciente con hiponatremia, ¿no? Es lo mismo. Entonces, en el caso de nosotros, si el paciente está sintomático, vamos a hacer restricción de agua si el paciente está asintomático. Es decir, vino y no tenía síntomas y encontramos el hallazgo de un sodio menos de 135 miliequivalentes por litro en el laboratorio. Ahora, si el paciente viene con síntomas, ya hemos explicado, lo más grave, bueno, trastorno de la conciencia y convulsiones, entonces sí vamos a tener que hacer la corrección de sodio con concentraciones mayores de sodio en los líquidos. Este es igual que con atremia para cualquier otro paciente. El paciente viene chocado, bueno, se tiene que pasar cloruro de sodio a chorros, el paciente no viene chocado, ya corrección con eh, sodio al 3%, etcétera, ¿no? Igual que para cualquier paciente que se maneja la hiponatremia, las correcciones no deben ser rápidas, porque las correcciones rápidas tienen complicaciones. Una de las complicaciones de la corrección rápida del sodio es la desmielinización osmótica, lo que se conocía antes eh, como mielonisis pontina, ¿no? Entonces, en el caso de los pacientes alcohólicos crónicos, si la corrección es rápida, miren, hasta un 18% puede presentar esta complicación
que agrava y además nos va a dejar con secuelas. Entonces, para evitar este problema, las correcciones de sodio tienen que ser lentas. Menos de 10 equivalentes por litro en las primeras 24 horas, lo que quiere decir que, por ejemplo, si empezó, pónganse con 125, a las 24 horas tienen que corregir hasta 135, no más de eso, porque si no tengo el riesgo de complicar al paciente. O menos de 18 equivalentes en las primeras 48 horas. Entonces, pero como les digo, el manejo es igual, esto es lo mismo que se cumple para cualquier paciente con hiponatremia. Si leemos el manejo de hiponatremia, lo aplicamos igual a las hiponatremias relacionadas al alcohol. Hipomagnesemia y alcohol. Es frecuentísimo, miren, la hipomagnesemia, un 30%, miren, un 30%, casi un tercio de los pacientes que consumen alcohol crónicamente o usan crónicamente el alcohol, un 30% va a tener hipomagnesemia. Es decir, que si detectamos algún paciente que sabemos que consume regularmente alcohol, estaríamos obligados a hacer el dosaje de magnesio, ¿no? Porque la hipomagnesemia también tiene sus síntomas y sus consecuencias, sobre todo arritmias y también pueden hacer compulsiones. Entonces, 30% en consumidores crónicos de alcohol y en consumidores agudos que no tienen este antecedente crónico, un 7%. ¿Cuál es el mecanismo de acción? No se sabe exactamente, pero parece que hay una pérdida renal excesiva de magnesio, una mala absorción gastrointestinal. Por otro lado, estos pacientes se alimentan inadecuadamente y una deficiencia dietética o podría haber una deficiencia de vitamina D. El mecanismo exacto no se conoce, pero miren, es frecuente, ¿no? Entonces, eh, sobre todo si un paciente con abuso crónico de alcohol llega a la emergencia, por lo que fuera, ya tiene ese antecedente, entonces amerita realmente que se haga dosaje de magnesio. Por otro lado, los pacientes alcohólicos pueden tener hipocalemia, hipocalcemia. Y a veces estamos corrigiendo la hipocalemia, y no se corrige es porque tiene hipomagnesemia de fondo. Igual, a veces vinieran con hipocalcemia y no se corrige, es porque tiene hipomagnesemia de fondo. ¿Y cuáles son los síntomas y signos de la hipomagnesemia, ¿no? Y de cualquier etiología es lo mismo, pues solo que en este caso estamos sospechando por el consumo de alcohol. Pero los pacientes pueden tener paresia, parestesias, tremores, tetania. El signo de Chevostet-Trousseau, que lo vemos en hipocalcemia, también se puede ver en hipomagnesemia, ¿no? Entonces el signo de Chevostet percutir a la salida del nervio facial y se contraen los labios. Y el signo de Trousseau, o el espasmo carpopedal, lo que se conoce como la mano de partera, ¿no? Sí, es más, si estamos sospechando hipomagnesemia, podemos sensibilizar la prueba con el tensiómetro, manteniendo el tensiómetro cerrado en la sistólica, y vamos a ver el espasmo carpopedal que no se veía espontáneamente. El hecho de mantener el tensiómetro insuflado en la sistólica, vamos a ver que aparece. Puede tener nistagmo, ¿no? Entonces, como ven aquí, lo más grave es que te haga convulsiones y tetania, ¿no? Y a nivel cardiovascular, vamos a ver alteraciones en el electrocardiograma, como acortamiento del QT, perdón, QRS ancho y prolongación del QT. Puede ser que haya alteraciones inespecíficas de la onda T o haya onda U. Todo eso puede conllevar a arritmias, la más grave, la torsión de las puntas o fibrilación ventricular. Por otro lado, puede tener hipocalemia e hipocalcemia, ¿no? Entonces, es frecuente. Acuérdense también que ya dimos la charla de abstinencia alcohólica, ¿no? Entonces, eh, si el paciente con abstinencia alcohólica tiene hipomagnesemia, obviamente va a estar más grave. En estos pacientes le hacemos el dosaje de magnesio y lo reponemos. Entonces, ya saben, en lo que puedan, hacer el dosaje de magnesio. Eh,
¿Y cuál es el manejo? Bueno, si el paciente no está grave, puede hacer reemplazo del magnesio bioral, ¿no? Entonces, aquí este es un cuadrito modificado de esta referencia. Entonces, los valores más o menos de magnesio, dependiendo del laboratorio, obviamente van de 1.6 a 2.6, 1.7 a 2.2, más o menos en esos rangos de miligramos por ciento, ¿no? Entonces, cuando el paciente está, digamos, aquí, un poco menos de 1.6, el paciente puede tener parestesias, paresias, temblor, hipocalcemia, hipocalemia. Ahora, si tiene alrededor de 1, que ya sería para algunos, hipomagnesemia severa es menos de 1 y en otra referencia menos de 1.25, ahí pues sí hay más riesgo de convulsiones y arritmias, ¿no? Entonces, el reemplazo de magnesio es bioral, pero si el paciente está grave, grave quiere decir un magnesio menos de 1.25 miligramos por ciento, o tiene convulsiones, o tiene arritmia, y yo he hecho mi diagnóstico diferencial, y estas convulsiones no tengo a qué achacarle, no son por hiponatremia, no son por hipoglicemia, no son por X, porque acuérdense que el paciente que consume alcohol hay que hacer un diagnóstico diferencial amplio cuando viene con convulsiones y trastorno de la conciencia, ¿no? Porque puede haber tomado alcohol, haberse caído y tener un traumatismo encefalocraniano, puede tener alteraciones metabólicas como el que ya conversé de hiponatremia, hipolicemia, etcétera. Pero bueno, le hago el dosaje de magnesio, el magnesio está bajo y está con convulsiones o con arritmias, ya le tengo que dar por vía endovenosa 2 gramos de sulfato de magnesio, ¿no? En nuestro medio, o que en el hospital, tenemos el sulfato de magnesio al 20%, que son 2 gramos en 10 mililitros, entonces le ponemos 10 mililitros endovenoso, endovenoso, para las formas graves de hipomagnesemia. Para el resto le hacemos reemplazo de magnesio bioral con cualquier presentación de magnesio bioral, de preferencia en las formas orgánicas, por ejemplo, citrato de magnesio, y le damos el reemplazo un comprimido bioral cada día. ¿Ya? Entonces, no se olvide la hipomagnesemia, 30% de los consumidores crónicos de alcohol van a tener hipomagnesemia, que puede estar contribuyendo a que este paciente tenga estos síntomas como parestesias, todo lo que hemos hablado, ¿no? Signo de Chebostek, tetania, convulsiones, arritmias o alteraciones metabólicas. Paciente, detectamos hipocalemia y lo corregimos con retos de potasio, pero no se corrige, no se corrige, no se corrige, probablemente de fondo tenga una hipomagnesemia. Igual que para la hipocalcemia, no la corregimos, entonces probablemente tenga hipomagnesemia. Y finalmente hablarles de la encefalopatía de Wernicke, que es frecuente también. ¿Qué es la encefalopatía de Wernicke o encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, ¿no? Es cuando hay depresión de tiamina luego de 2 a 3 semanas sin haber consumido vitamina B1 o tiamina. Entonces, no es frecuente en alcohólicos, pero bueno, no es la única causa, ¿no? Acá lo estamos hablando para lo que nos compete e interesa, pero, por ejemplo, alguien que no ha consumido tiamina, bueno, un desnutrido crónico, tengo que pensar que tiene déficit de tiamina. Una paciente con hiperemesis gravídica o cualquier causa que lo tenga con vómitos y vómitos al paciente, pongamos que tenga un problema de litiasis vesicular, una colangitis y está una semana y vomita, 2 semanas y no acude al hospital. Y cualquier paciente, sea la causa que fuera, que tenga vómitos y que vean ustedes que tienen ya sus 2 semanas de vómitos, no está ingiriendo vitamina B1, entre otras cosas. Entonces, un ejemplo, les dije la hipermesis gravídica o pacientes desnutridos por otras causas, ¿no? Un desnutrido por cáncer o disminuido porque tiene infección por HIV, que no tiene tratamiento antirretroviral o se le detectó tardíamente. Entonces,
Para la encefalopatía de Wernicke hay que tener un alto índice de sospecha. En la encefalopatía de Wernicke hay ataxia, nixtammus, y cuando hablamos de Korsakoff ya hay problemas de memoria, de amnesia, confabulación, etc. La encefalopatía de Wernicke es reversible, la de Korsakoff ya no tanto, ya es irreversible. Entonces, eh, hay un compromiso del sistema nervioso central, sobre todo se afectan los cuerpos mamilares, que son los encargados de la memoria, ¿no? Los cuerpos mamilares, el tálamo dorso medial, los núcleos de los pares craneales oculomotores, núcleo vestibular, locus ceruleus, materia gris periacuadral. ¿Por qué se afecta mucho más esto? Parece que estas son las zonas del cerebro que consumen más glucosa. Y como vamos a ver, la tiamina tiene que ver en el metabolismo, consumo de la glucosa, de tal forma que no hay tiamina, estos sectores no pueden usar la glucosa, entonces hay daño neurológico. Entonces, para este caso, más vale sobrediagnosticar que infradiagnosticar. Es más, ya, digamos, de repente no va a tener la clínica que les voy a mencionar, pero ya solo el hecho de saber que consume crónicamente alcohol lo va a poner en riesgo de encefalopatía de Wernicke. Entonces, antes que empiece a ser la encefalopatía de Wernicke, sea que mi paciente abusador de alcohol se hospitalizó por lo que fuera, porque tuvo un accidente de tránsito, porque le dio una celulitis, porque porque tuvo pancreatitis, alcohol, etcétera, por lo que haya ingresado, tenga relación o no con el alcohol y consume crónicamente alcohol, le doy reemplazo de tiamina para no esperar que hagan la encefalopatía del Wernicke. Entonces, no se sabe bien cómo es que provoca el daño neurológico, pero la vitamina B1, tiamina, interviene con muchos procesos en el metabolismo de la glucosa, entonces en muchas enzimas, como la alfa-cetoglutarato, la transcetolasa y la piruvato deshidrogenasa, ¿no? Entonces, como no puede, a este nivel hay reducción de la actividad de estas enzimas, por lo tanto, hay disminución de la utilización de la glucosa, déficit energético, estrés oxidativo y daño. Y como les dije, parece ser que estas son las zonas del cerebro que más utilizan la glucosa. Entonces, como no hay esa utilización de glucosa por la citiamina, hay daño neurológico. Entonces, ya les dije, si detectan que consume crónicamente alcohol, dele tiamina de reemplazo para prevenir la encefalopatía. Por otro lado, ¿cuál es la clínica? Bueno, se supone que hay una triada, el paciente que está confuso, tiene oftalmoplejía, es decir, cuando revisan los oculomotores, la movilidad ocular, eh, cuando revisan la motilidad ocular, se dan cuenta que está alterada, ¿no? Que solamente necesitan hacerla, que mire su dedo, que dirija la mirada y ahí lo van a detectar, o puede ser que tenga nixtasmo, que tenga ataxia, ¿no? Ya esa es una triada clásica, pero esta triada solamente se presenta en el tercio de pacientes, o sea, de 100 pacientes, solo 33 pacientes van a tener esta triada. El resto de pacientes van a tener la encefalopatía de Wernicke, pero no van a estar confusos, ni van a tener la oftalmoplejía, ni la ataxia. Entonces, con esto nos estamos quedando cortitos. Claro, si tiene estos tres ya de cajón, ¿no? Entonces hay unos criterios de Kane que aumentan la sensibilidad hasta un 85%. Estos son los 4 criterios, basta que tenga 2. Claro, con esto de aquí puede ser que sobrediagnostique, pero es mejor un sobrediagnóstico que un subdiagnóstico, ¿no? Es igual, porque si hacemos sobrediagnóstico y le damos reemplazo de tiamina, la tiamina no le va a dar ninguna complicación ni lo va a matar. Entonces, mejor sobrediagnóstico que infradiagnóstico. Entonces, para estos criterios de que tienen que ser dos o más, ¿no? Entonces, basta que haya deficiencia nutricional, hallazgos oculares, ataxia o trastorno del estado mental o hay empeoramiento de la memoria. Entonces, cualquiera de los claro, entonces, por ejemplo, que tenga deficiencia nutricional y ataxia,
o que tenga deficiencia nutricional y viene con trastorno de la conciencia, o póngase que le encuentran ataxia, problemas de memoria, etcétera. Bastan dos de estos, entonces puedo hacer el diagnóstico. Pero yo creo que, ya les dije, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, detectan el consumo de alcohol crónico, ya de arranque le dejan su tiamina 100 miligramos vía oral. Bueno, y este es un dibujo de Netter, ¿no? Entonces, ¿qué habla de la deficiencia de tiamina en general, ¿no? La deficiencia de tiamina en general puede ir con polineuropatía, es una de las causas de polineuropatía alcohólica, una de las causas, ¿no? Porque hay otras causas que no sabemos bien, que es la deficiencia de tiamina. El paciente tiene eh, debilidad y parestesia, ¿no? Lo otro es la encefalopatía de Wernicke, y bueno, hay que serían esos, la deficiencia de tiamina, lo que se conoce como seca. Lo- Y la húmeda es aquellos pacientes que hacen beriberi, beriberi con cardiomiopatía dilatada y hacen insuficiencia cardíaca, que le llaman húmeda porque el paciente está con congestión pulmonar y edema. Bueno, no necesito exámenes auxiliares, el diagnóstico es clínico. ¿Por qué? Porque el dosaje de tiamina no es necesario, es que se demora y todo lo demás no necesitan dosaje de tiamina. El diagnóstico es clínico, con todo lo que ya les he mencionado. Y las imágenes tienen baja sensibilidad, ¿no? La tomografía tiene una sensibilidad de 13% y la resonancia magnética nuclear 53%. Pero obviamente en un paciente con trastorno de la conciencia, el diagnóstico diferencial es amplio, ¿no? Así sea alcohólico, uno piensa en las otras causas de trastorno de la conciencia, como ictus, isquemia, hemorragia cerebral, traumatismo encefalocraniano, meningoencefalitis, etcétera, etcétera, cuando ya descartamos todas las causas metabólicas, etcétera. Entonces, obviamente que no por el Wernicke, sino por esas otras causas, estos pacientes que vienen con trastorno de la conciencia deben tener su tomografía para ver el diagnóstico diferencial. Pero bueno, pero acuérdense que están sospechando Wernicke, sospecha es clínica, porque si en la resonancia magnética no me sale nada, miren, tienen sensibilidad de 53, es decir, hay un 50% de pacientes que tienen Wernicke y que en la resonancia magnética no les va a salir nada. Entonces no, igual les dije, dar el tratamiento con tiamina no lo va a perjudicar. Entonces, aquí tienen una resonancia de arriba, es normal, y abajo, en un paciente con encefalopatía de Wernicke, hay aumento del diámetro ventricular y hay atrofia cortical. Otras cosas que se pueden ver, esta es una resonancia magnética normal de una persona sana, y este es de un paciente con encefalopatía de Wernicke. Hay hiperdensidad en el tálamo, hiperdensidad en el tálamo, hiperdensidad también en el tálamo y en otras zonas, en la zona dorsomedial, ¿no? Del mesencéfalo. Entonces, pero puede ser que la resonancia le salga normal. Así es que si la resonancia sale normal, igual mi sospecha es clínica, ¿no? ¿Qué puede pasar con el paciente con encefalopatía de Wernicke? Puede recuperarse si le damos el tratamiento, o si es que no sospechamos y de repente pasa que está hospitalizado, y después de una semana de hospitalización recién apareció la familia que nos dijo que consumía alcohol, pero nadie tuvo la sospecha, nadie le dio tiamina, entonces el paciente puede quedar con, digamos, con secuela neurológica, o va al Korsakoff, y en el Korsakoff ahí se agrega que el paciente tiene amnesia, ¿no? Problemas de memoria anterógrada, retrógrada y confabulación, porque vamos y conversamos y se cree el cuento, ¿no? No, sí, doctora, lo que pasa es que me tiene que dar de alta porque yo trabajo y tengo que entregar el trabajo de mecánico mañana, y luego cuando hablamos con el familiar hace como 10 años que no trabaja y que solamente toma alcohol, ¿no? Entonces, el Wernicke, si lo tratamos, es reversible, pero el Korsakoff ya es irreversible, y el Wernicke, bueno, si no le damos tratamiento a tiempo, ya queda con secuela neurológica.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Es la tiamina. Ahora, respecto a la dosis, si se ponen a revisar toda la bibliografía, resulta que, digamos que hay trabajos que dicen que mejoran con 100 miligramos, hay trabajos que dicen que mejoran con 200 miligramos, y van a encontrar guías que mencionan que debemos dar 500 miligramos 3 veces al día. Si queremos prevenir el Wernicke, podemos dar tiamina vía oral, 100 miligramos vía oral. Pero si ya queremos tratar porque estamos sospechando que tiene encefalopatía o porque viene por trastorno de la conciencia y ya le han hecho varios exámenes, funcionó y no hay nada, entonces ya le damos tiamina. Lo ideal es que sea endovenoso, porque como hemos dicho que en estos pacientes hay una mala absorción de magnesio, lo ideal es darle endovenoso. Pero si por X motivo, porque a veces ha pasado, no, en el hospital no hay endovenoso y no hay familia que compre. Bueno, si están en ese escenario o están en un sitio alejado que no tienen tiamina endovenoso, pero bueno, no importa dónde estén en el sitio alejado, es bien frecuente que tengan población que consuma crónicamente alcohol, yo les diría que pidan su tiamina endovenosa, ¿no? Pero bueno, si no tengo endovenoso, le demos de oral lo que tengamos. Ahora, si, como les digo, van a encontrar guías que dicen que hasta 500 miligramos 3 veces al día. Lo que hacemos nosotros es para prevenir, le damos 100 miligramos al día. Y si ya tenemos la sospecha, damos un intermedio que es 200 miligramos cada 8 horas, endovenoso por 5 días, y de ahí ya le bajamos a 100 miligramos. Entonces, está descrito que los problemas oculomotores se resuelven al primer día y la ataxia a las 2 semanas si le damos a tiempo el tratamiento. Ahora, obviamente, cuanto más tiempo no sospechemos, no diagnostiquemos, ya el paciente le tenemos que reponer tiamina, pero a veces queda con la secuela neurológica, ¿no? Entonces, pero aparte les digo que viene por trastorno de la conciencia y consume alcohol, denle tiamina, porque la tiamina hay de presentación endovenosa, ¿no? Y digamos que no encuentran, porque hay presentaciones que vienen asociadas a otras vitaminas y no tenemos presentación endovenosa, pónganle la presentación intramuscular que encuentran, con tal que reciba la tiamina. Bueno, y en eso nos quedaremos. Como siempre les recuerdo mi correo, pues sean precisos con las consultas. Si están en provincia, podemos hacer teleinterconsultas los miércoles. Si necesitan otro día, se coordina con telesalud@hospitalbaiza.gov.p para teleinterconsulta. Y si el paciente está en Lima, hacen su referencia, tenemos consultorio externo los jueves en la tarde. Y bueno, les recuerdo que todos los primeros miércoles de cada mes hacemos telecapacitación en toxicología. Si no pueden estar, todas están grabadas en Telesalud Minsa en la página de YouTube. Igual a este correo pueden poder pedir el link de las próximas capacitaciones, que ya sería hasta el primer miércoles de marzo. Entonces quedo para las preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Valdivia. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, los invitamos a realizarlas en el apartado del chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Bueno, como les había dicho, lo más importante es la historia clínica, hacer buen interrogatorio. Y alguna charla les hemos dicho, en el país realmente empiezan a preguntar porque hay alto consumo de alcohol, alto consumo de alcohol. Entonces, para evitar estas sorpresas a todo paciente que venga, por lo que venga, ya está descrito que así venga por emergencia, por lo que fuera, el dedicarle unos minutitos a preguntar si consume crónicamente alcohol les va a ayudar a prevenir estas complicaciones o a sospechar estas emergencias metabólicas de las que hablamos, o por ejemplo, digamos que venga por un accidente de tránsito, y si no le preguntaron el problema del alcohol, en su cara les va a hacer la abstinencia alcohólica y van a pensar cualquier otro diagnóstico menos abstinencia alcohólica. Entonces, siempre, siempre, porque ya hemos dado una primera charla con una visión general. Todo el mundo cree que solo hay compromiso hepático, pero por ejemplo acá ya estamos viendo emergencias metabólicas, cardiopatía alcohólica, neuropatía alcohólica, hay cáncer, el alcohol es cancerígeno, etcétera, etcétera. Entonces, para la charla de hoy,
que son emergencias, es bueno pensar, cuando llega una emergencia y consume crónicamente alcohol, pensar en Wernicke, pensar en hiponatremia, en hipoglicemia y en cetoacidosis alcohólica. Muchísimas gracias, doctora. Al ver que no hay dudas y todo ha quedado claro, agradecemos a todos los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctora Gracias a Valdivia. todos, gracias.